cómo aprender y entender la defensa, contraataque, profilaxis, partidas comentadas sobre el tema. En el vídeo de ayer dimos algunos principios estratégicos sobre el tema de la profilaxis, el contraataque y la defensa. Hoy lo complementamos con estas dos partidas que habíamos mencionado. Bueno, al menos una. La primera que vamos a ver entre Steinitz y Pillsbury, y la segunda o mejor dicho, Pillsbury y Steinitz, y la segunda entre Brown y Keres, que veremos posteriormente en este mismo vídeo. Esta primera partida comenzó con los movimientos siguientes. Las blancas, vamos a girar el tablero primeramente para verlos desde el punto de vista de las negras, que en ambas partidas fueron las victoriosas. Por lo tanto, comenzamos con D4, D5, C4, E6, caballo a C3, caballo a F6, caballo a F3, D por C4, E3 y C5, alfil por C4, caballo C6, enroque, C por D4, E por D4. Aparecido aquí un peón dama aislado. Alfil E7, alfil F4, enroque, torre C1, dama B6, dama a D2, torre D8, torre de F a D1, alfil D7, dama E2, alfil E8, alfil a D3, torre de A a C8, H3, caballo B4, alfil B1, caballo de B a D5, alfil E5, alfil C6, caballo G5. Las blancas amenazan con lanzar un ataque en el flanco rey. Por lo tanto, las negras recurren a operaciones de cambio para simplificar la posición, como habíamos escuchado ayer en el vídeo que vimos anteriormente. Ahora siguió el despeje del caballo con H6, caballo de G a E4, caballo por C3 y B por C3. En caso de que el blanco rehúse cambios en el centro por medio de caballo C3, entonces, como habíamos visto ayer, sigue caballo D7, donde la lucha es bastante igual. Con este caballo D7 se desaloja al agresivo alfil que está en E5. Por lo tanto, las blancas jugaron B por C3. Esto conlleva a la presencia de dos peones en dos columnas abiertas que puede ser objetivos de ataque por parte de las negras. Pero lo fundamental es que las negras pueden aliviar la presión del contrario por medio de caballo por E4, alfil por E4, alfil por E4 y dama por E4. A primera vista, todo está bien para las blancas, que incluso tienen un par de amenazas a su disposición, como pudiera ser torre B1 para capturar el peón de B7, así como la posibilidad del traslado de la torre hacia el flanco del rey vía D3. Pero las negras pueden anular fácilmente las mismas y luego comenzar a jugar contra los débiles peones que observamos en el centro, peones conocidos como colgantes. Continuó la partida con dama C6, intentando más simplificaciones, dama G4. Es razonable evitar intercambiar las damas, ya que esto reduciría las posibilidades de ataque a cero y debilitaría aún más los peones centrales. El negro continuó con alfil F8 defendiéndose del mate que estaba amenazado por la dama en G7, C4 y F5. Este es un movimiento que parece erróneo y por regla general lo es, puesto que deja un peón retrasado, el punto fuerte de las blancas, en E5, con el alfil allí bien
sujetado. Pero es necesario hacerlo, aunque este no es el momento apropiado. En lugar de F5, las negras podían perfectamente en esta posición lanzarse hacia el ataque del ala de dama a los peones débiles de A2 y de C4. Podría seguir torre C3, torre D7. Aquí vemos uno de los elementos fundamentales que tratamos ayer y hoy, que es, y que Nimzowitsch también trata, que es la profilaxis. Torre G3, dama por C4, y ahora aparentemente las negras están perdidas con alfil por G7, pero la jugada intermedia F5 define la partida, puesto que ahora la dama está atacada, así como la torre, que puede capturar libremente el alfil de G7, debido a la profiláctica jugada torre D7. En la partida se había jugado directamente el avance del peón a F5, a lo que el blanco respondió con dama G6, dama E8, dama G3 y B6. Según Nimzowitsch, las negras establecen un anillo de bloqueo con los peones E6 y B6, con lo cual se dificulta o evita y se mantiene bajo control a los peones colgantes del enemigo. Siguió el blanco con el traslado de la dama a B3, dama C6, A4 y A5. Un movimiento profiláctico igualmente, muy importante. Las negras no permiten contrajuego a lo largo de la columna. Torre C3. Las blancas están preparando un ataque en el ala del rey por medio del traslado de la torre a G3. Alfil D6. Continúa la estrategia de cambios de pieza. Eliminar el poderoso alfil del contrario en E5. D5, dama C7, alfil por D6 y dama por D6. Después del cambio del alfil blanco, el rey negro puede sentirse seguro. Mientras tanto, amenaza en este momento el avance del peón a E5 y no hay defensa satisfactoria contra eso, debido a que el peón de D5 está clavado por la dama y la torre de D8. Continuó la partida con torre E3, amenazando claramente este peón de E6. En caso de trasladar la torre a F3 para, en caso de que el peón de E6 desaparezca, capturar en F5, seguiría G6 protegiendo dicho peón. Torre G3, rey H7 y este peón, una vez protegido, se está amenazando el avance de E5 estableciendo un fuerte centro, mientras que la torre de la blanca permanece inútilmente en esa casilla. Torre E3 fue respondido con el avance E5. Dos fuertes peones centrales amenazan a las blancas, quienes jugaron torre B1 para atacar el peón de B6, E4 y torre C3. Después de las capturas en B6, hubiera seguido la captura del peón en C4 y posteriormente el de A4 caería. Por lo tanto, las blancas evitan esos cambios de pieza. Por ejemplo, para que el aficionado lo vea con mayor claridad, lo vamos a mostrar. Lo que planteamos era lo siguiente: si en lugar de torre C3 se captura dama por B6, entonces el final que aparece, uno de los principios que habíamos visto también en el vídeo de ayer, en el vídeo anterior sobre el tema, es la simplificación o el pase a otro final. Seguiría dama por B6, torre por B6, torre por C4, con lo cual los peones de las blancas están atacados y caerán uno de ellos, por no decir los dos. Así que continuamos con la idea de las blancas con torre C3
a lo que continuó dama E5, torre C2, torre D6, torre de B a C1 y F4. Los peones colgantes blancos están bloqueados de forma fiable, no tienen ninguna actividad, mientras que nada puede detener a la pareja de peones negros. El blanco lo intentó con C5, B por C5, torre por C5, torre por C5, torre por C5, F3. Con esto se está creando evidentemente una amenaza muy importante contra el rey de las blancas, quienes jugaron ahora dama D1. En la variante que ocurre con la captura G por F3, entonces dama A1 jaque, rey H2 y torre G6, con lo cual no se va a poder evitar el mate en la casilla G1. Seguimos entonces con dama D1, pero antes de continuar podríamos ver que la resistencia de las blancas podría prolongarse mediante, en lugar de esa jugada, por ejemplo, con el traslado de la torre a C8 con jaque, rey H7, dama B8, intentando entrar con la torre y la dama, pero las negras lo tienen todo bajo control después de F por G2, torre H8 jaque, rey G6, dama E8, pero esto permite igualmente el traslado de esta posición a un final con dama E8, torre por E8 y una posición perdida. Aunque en esta variante las negras también ganarían después de rey F5, rey por G2 y torre por D5, con lo cual el final con un peón de ventaja tiene muchísimas posibilidades de victoria, así como la posibilidad de atacar y ganar el peón de A4. Seguimos entonces con el retroceso de la dama a D1, torre G6, G4, E3. Los peones de las negras están muy amenazadores. Dama E1, E2, torre C1, dama por D5, dama C3 y ahora torre C6. Precisión hasta el final. El blanco en esta posición abandonó. Preste atención a la forma en que las negras utilizaron el cambio de piezas ligeras como método defensivo, así como los movimientos profilácticos F5, el avance torre D7 defensivo hacia el punto de G7 y después F5, así como A5, cortando de raíz el ataque de las blancas en el flanco de dama. Pasemos ahora a la otra posición o a la otra partida entre Brown y Keres, donde Keres también obtuvo la victoria. El encuentro comenzó con los movimientos E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, caballo F6, D3, D6, C3, alfil E7. Este sigue siendo el movimiento más popular, pero también se ha jugado en este momento, en esta posición, G6, que es la respuesta más lógica al lento desarrollo de las blancas, toda vez que el alfil desde G7 puede ejercer presión sobre el centro y el ala de dama. Pero esta es otra variante muy sólida de las negras. El blanco siguió caballo de B a D2, enroque, alfil D7, torre E1, torre E8, caballo F1, alfil F8, alfil G5. Aquí otra alternativa sería caballo G3, que parece tal vez algo más natural en este tipo de posiciones que alfil G5, el cual fue rechazado con H6, alfil H4 y alfil E7.
La solución más sencilla. Las negras pierden 2 tiempos, pero se deshacen de la clavada. El blanco continuó con caballo E3. Otra alternativa es A4, que se ha jugado en varias partidas de grandes maestros, a lo que las negras responden con caballo H7. Otra variante en lugar de caballo E3 es el retroceso del alfil a G3. Luego de caballo E3 seguimos con caballo G4. Buena jugada. A pesar de las estructuras de peones casi simétricas, son las negras las que carecen de espacio para sus piezas, por lo que se esfuerzan en simplificar. El blanco jugó alfil por E7. También era posible, manteniendo iguales posibilidades, el retroceso del alfil a G3. Luego de alfil por G7, caballo por E7, caballo por G4. Una decisión extraña. Las blancas quieren mantener la posición más tensa, pero el alfil activo de las casillas blancas de las negras será ligeramente más fuerte que el caballo blanco. Lo mejor hubiera sido, en este punto, simplificar los alfiles con alfil por D7 y dama por D7 con una lucha equilibrada. Luego de este movimiento o de esta captura en G4 siguió alfil por B5 y caballo H4. El rey negro está bien protegido, por lo que el intento de las blancas de ataque con fuerzas claramente insuficientes es antiposicional. Da la impresión que estos caballos, sobre todo el de H4, pueda ir a F5 apoyado posteriormente con el retroceso caballo E3 y el traslado de la dama a G4, crear un ataque contra el enroque, pero esto es en este momento demasiado lento. Lo mejor hubiera sido mantenerse en la lucha central con D4, caballo G6, caballo E3 y ahora alfil C6 con una lucha igual para ambos jugadores. Tras caballo H4 continúa el retroceso alfil D7, sobreprotegiendo el punto de F5 y torre E3. Un error estratégico. El intento de atacar en el ala del rey será contrarrestado con una reacción central, como estudiamos anteriormente. Mejor hubiera sido en este momento el retroceso del caballo a E3, desviándose del camino equivocado y manteniendo la igualdad. Torre E3 fue respondido con rey H7. Muy sólido, tal vez un movimiento profiláctico, pero que no es el correcto en este momento. Sin embargo, las negras podrían haber ganado material mediante caballo C6, que es una jugada muy buena, atacando al caballo de H4. Las blancas, de todas formas, tendrían que empeñarse en el ataque, en su intento de ataque en el ala del rey, pero existe una amenaza muy importante, que es el avance del peón H5, y este caballo, como ven, está atrapado. Veamos, por ejemplo, después de caballo C6, caballo por H6 como la mejor opción, toda vez que torre H3 permite H5 y debido a que el caballo está clavado, la torre va a perecer a manos del alfil de D7. La otra línea sería G3, defendiendo el caballo, pero igualmente sigue H5 y el caballo no tiene retiradas a ninguna casilla que esté desocupada. La otra idea sería el salto del caballo F5, pero igualmente se pierde material tras alfil por F5, E por F5 y H5, con lo cual la partida estaría perdida. Por lo tanto, caballo por H6 jaque, y después de G por H6 el ataque no va a prosperar. Así que esa hubiera sido una buena opción, caballo C6 en este momento de las negras. Pero ellas decidieron
sobre proteger su rey con esta jugada profiláctica del rey a H7 y su adversario siguió empeñándose en el ataque con otro movimiento dudoso, torre G3. Por supuesto, nadie jugaría torre E1 que conduce a la igualdad, pero aquí ese era el mal menor. Claramente que las blancas están empeñadas en su ataque y mantienen la torre en G3. Su adversario respondió con la sobreprotección del rey con caballo G8. Mejor hubiera sido, en su lugar, caballo D5. Hubiera sido una jugada buena. Probablemente era incluso más fuerte después de caballo F3 trasladar el caballo a F4 y las negras tienen una clara ventaja. Pero su idea, la idea de Keres, era sobreproteger su rey con caballo G8. El adversario ahora retrocedió con el caballo F3, una retirada sin gloria alguna, puesto que ahora el salto caballo F5 hubiera sido respondido con G6, que era la idea de Keres al retirar su caballo a G8. Luego de caballo de F a E3, entonces F5 ganaría material. Por lo tanto, caballo F3 siguió la partida alfil por G4. Una jugada sencilla. Las negras cambian su buen alfil, pero activan su caballo y preparan un contragolpe en el centro. Después de torre por G4, caballo F6 y torre H4. Esta es la posición que habíamos comentado en el vídeo anterior y que prometimos ver la partida completa en este momento. En caso de jugar la torre a G3, seguiría el contragolpe central D5 y las negras toman la iniciativa. Torre H4. Ahora la torre ahí en realidad no hace nada, puesto que no hay efectivo suficiente para atacar al bien protegido rey de las negras. Ahora siguió rey G8. Ahora hubiera sido prematuro D5 debido a dama B3 y las blancas logran nuevamente una lucha igualada. Sin embargo, dama D7 era bastante fuerte. La torre blanca en H4 está completamente fuera de juego. Rey G8 y continúa el blanco con torre H3. Innecesario. Tal vez mejor hubiera sido dama B3, aunque las negras mantienen una ligera ventaja. Luego del retroceso torre H3, la reacción central apareció justo a tiempo. Un golpe estratégico en el centro contra el inútil ataque en el flanco. Las blancas continuaron con dama E2, dama D7, caballo H4. Si se hubiera mantenido más tranquilo con caballo D2, igualmente el negro seguía con torre a D8, que en este caso no era mucho mejor para las blancas que con la jugada caballo H4 y siguió D por E4. Este cambio define rápidamente la tensión central, por lo tanto torre de A a D8 no define el centro manteniendo la tensión, que era otra posibilidad mejor, pero Keres tenía su idea. Al cambiar D por E4, torre de A a D8, caballo F5. Siguen con la idea de ataque, cuando debieron tomar medidas profilácticas contra la invasión negra en la columna. Mejor era torre E3, con la idea de, después de dama D2, desalojar la dama con el caballo a F3. A caballo F5, dama D2. Aunque esta jugada es buena, mejor era directamente desalojar el caballo con G6. Y no es conveniente
caballo por H6, porque como veremos el material de las blancas va a disminuirse considerablemente. Preferible era caballo E3, porque esta captura lleva a rey G7, dama F3 y torre H8, con lo cual la ventaja es considerablemente grande para las negras. Tras dama D2, las blancas rehusaron el cambio de dama con dama F3. Sorprendentemente, las blancas todavía intentan atacar. Preferible torre E3. Dama F3 fue respondido entonces con torre E6. Sobreprotege el caballo de F6 y mantiene la amenaza sobre el peón de B2. Torre G3, G6 y torre F1, dama F4. Las negras continúan con su estrategia súper sólida, intercambia damas y elimina cualquier peligro. Existía otra posibilidad, que era rey F8, que lograba más ventaja, pero siempre hay que considerar que el paso al final es una buena opción psicológica ante el intento infructuoso de ataque del blanco. Después de caballo E3, alejando el caballo de la amenaza del peón de G6, seguiría tranquilamente dama por B2 con una ventaja bastante amplia y ganadora. Pero siguió dama F4, el blanco respondió con torre D1 y torre de E a E8. Era interesante aquí torre por D1, dama por D1 y dama por E4, que gana material. Después de caballo H6 jaque, rey G7, caballo G4, torre D6, el blanco pierde material ante las posibilidades de mate en la primera fila. Por lo tanto, la dama, si se aleja de esta casilla, se perdería el caballo. Y no existe otra posibilidad de mantener la defensa del caballo, digamos, con dama F3 por el golpe en E1, que culminaría por la vía del mate. Por lo tanto, era una opción muy buena por parte de las negras. Ellas decidieron retroceder con la torre de E a E8. Otra posibilidad también podríamos considerar es en este momento torre D2, que es otra opción ganadora, siguiendo los pasos de Ninsowi de la ocupación de la séptima horizontal, en este caso la segunda fila. Torre de E a E8, caballo E7 jaque, rey G7, caballo D5, dama por F3, torre por F3. Recuerde en el vídeo introductorio anterior sobre el tema que hablamos o que comentamos del paso a un final con ventaja. Siguió por parte de las negras C6. Todo está perdido para el blanco. Ahora tienen prácticamente que jugar caballo E3, puesto que capturar en F6 conlleva a C por D5, torre F3 y D por E4 con un final perdido ante la amenaza de mate en la primera fila y a la torre de F3. Por lo tanto, la retirada caballo E3 es lo más sensato, pero después de torre por D1, caballo por D1, torre D8, una jugada importante ganando tiempo, atacando el caballo para ocupar la columna antes de la captura del peón de E4 que siguió después de caballo E3, caballo por E4. El ataque blanco se ha transformado en pérdida material. Su torre ha permanecido sin actividad útil en la tercera fila. H3, caballo G5, torre G3, F5 amenaza un doble, ganando material y atrapando a la torre que está muy mal ubicada. Las blancas hicieron caballo por F5. Una desesperación. Busca la salvación en un final de torre, pero es inútil. Después de G por F5, H4, F4, torre G4, rey G6, H por G5,
H por G5. Finalmente, la agresiva torre blanca ha quedado inutilizada en su flanco de rey. G3, rey F5, F3, torre de 1 jaque y rey G2. Las blancas abandonaron sin esperar la respuesta torre de 2 jaque que arrasa a todos los peones del ala de dama blanca. Esta fue la última partida jugada por Paul Queré, una obra que nos dejó de forma inmortal. Espero que estas partidas complementarias les sirvan de utilidad para entender los temas tratados. Sin más, nos veremos como siempre en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. Chao.